Vamos con el doctor Guy de la Rosa, infectólogo panameño desde Washington. Guy, bienvenido a Panamá. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. ¿Cómo están? Guy, en el país, yo creo que lo has Todo bien. visto en redes, la preocupación altísima que hay por el nivel de contagios que estamos teniendo y la preocupación que esto vaya este en el sistema hospitalario nacional. Es decir, ¿qué se hizo mal y qué pasó con este confinamiento que pareciera que estuviéramos arando en el mar? Sí, y este es un punto muy importante, Fernando, porque realmente se había comentado anteriormente acerca de la razón primordial por la que utilizamos todo este proceso de cuarentena. El proceso de cuarentena realmente tenía una finalidad primordial, que era darle el tiempo necesario a las instituciones, particularmente al sistema de salud, para que se preparara para los brotes. La reapertura iba a traer como consecuencia incremento en cuanto a la transmisión comunitaria, incremento de casos e incremento de hospitalizaciones. Así que tuvimos básicamente 2 meses aproximadamente de cuarentena, los cuales en mi opinión es tiempo suficiente para la preparación del sistema, particularmente los hospitales terciarios, para que puedan absorber estos casos. Realmente el colapso del sistema de salud, en este caso, si llega a ocurrir, es inaceptable en mi opinión. El caso que les puedo dar hipotético aquí es qué hubiese sucedido en Estados Unidos si Estados Unidos no hubiese tenido ese periodo de varias semanas observando lo que estaba ocurriendo del otro lado del Atlántico, particularmente en España y en Italia. Lo que ocurrió en estos dos países fue un colapso del sistema hospitalario, lo cual le dio el tiempo a Estados Unidos necesario para prepararse. Si hubiese sido el caso que la epidemia hubiese golpeado a Estados Unidos simultáneamente, como cuando ocurrió en Europa, creo que la situación en Estados Unidos hubiese sido muy distinta. Entonces, el periodo de preparación necesario estuvo presente y realmente me preocupa muchísimo que los hospitales estén funcionando pues con ese peligro ante el peligro inminente de lo que es el colapso del sistema hospitalario. Y esto requiere de múltiples cosas. Esto requiere insumos, requiere tener la cantidad de camas necesarias en los cuidados intensivos, requiere tener de la cantidad necesaria de ventiladores mecánicos para aquellas personas que desarrollan insuficiencia respiratoria aguda. Así que me preocupa mucho, no conozco las cifras exactas en Panamá, pero sí conozco por referencia de colegas que me comentan acerca de la preocupación que existe dentro de la comunidad y obviamente dentro del gremio médico. Así que esperemos que esto no se cristalice y cuando me refiero a esto me refiero al colapso del sistema de salud. La segunda parte de la pregunta, Fernando, ¿qué se debió haber hecho? Yo pienso que el talón de Aquiles de la estrategia fue siempre la incapacidad de expandir las pruebas para detectar los asintomáticos. Y yo he comentado en múltiples ocasiones acerca de este punto. Este realmente no es un punto de controversia. Yo entiendo que la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente unos días atrás se tuvo que retractar cuando dijeron que los asintomáticos no transmiten la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, lo cual categóricamente podemos decir hoy en día existe una plétora de información científica que apoya el concepto de que los asintomáticos transmiten la infección por el SARS-CoV-2. Así que realmente me parece que ese fue el primer talón de Aquiles, la carencia de la masificación y de la penetración de estos test en la población en general, captación de estos asintomáticos, aislamiento de estos asintomáticos y en mi opinión el segundo talón de Aquiles fue la incapacidad del sistema de hacer un trazamiento, un rastreo de los posibles contactos. Otra de las situaciones, Guy, y hoy como infectólogo, ya no solamente del problema que tiene México y el Istmo Centroamericano con el coronavirus, sino que hoy lanzan la advertencia del dengue, que pues, va a provocar no solamente colapso del sistema hospitalario centroamericano, sino que se está hablando, por ejemplo, en Honduras de 100.000 casos. Está hablando de 22.000 casos en Nicaragua. Nuestro país, obviamente el dengue se ha convertido en una enfermedad endémica y que tiene estos brotes que parece que viene con mucha virulencia este año. Claro. Y recordemos que el dengue es un problema endémico en nuestros países. El dengue es endémico en ciertas partes en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y es también un proceso endémico en el área del Asia-Pacífico.
Así que realmente tenemos una infección, nuevamente en este caso es un flavivirus, que tiene el potencial de producir, en este caso, lo que es una sindemia, es la unión de varias epidemias. En este caso tenemos el COVID-19 y el dengue. Y realmente esto es un problema, porque ya sabemos que con respecto a dengue, la infección inicial por parte del dengue generalmente produce un cuadro sintomático leve a moderado o, en muchos casos, incluso una infección asintomática. El problema con el dengue radica en dos partes. La primera es el hecho de que es la infección subsecuente por un serotipo distinto de dengue, lo que incrementa el riesgo de desarrollar dengue severo y particularmente dengue hemorrágico. Y esto es un concepto importante que hay que comunicarle a la población. Son 4 serotipos de dengue. Dengue serotipo 1, 2, 3 y 4. La infección inicial por un serotipo produce inmunidad persistente a lo largo de la vida de estas personas. Sin embargo, cuando la persona se infecta con algún serotipo que no fue el original, se incrementa el riesgo para desarrollar dengue severo y dengue hemorrágico. Así que realmente esto es preocupante. Sabemos que es endémico en nuestros países, no solamente en Centroamérica, sino en Sudamérica, pero la preocupación nuevamente de que el sistema hospitalario sea golpeado por 2 epidemias. El otro problema que tenemos con dengue es que el tratamiento en la actualidad es basado en síntomas y manifestaciones clínicas. Es básicamente un tratamiento de soporte, de apoyo para el paciente. En estos casos, con respecto al dengue, no tenemos terapias específicas antivirales, y el otro problema que tenemos es que no tenemos una vacuna eficaz y una vacuna que tenga un perfil de seguridad adecuado. Muchos de nuestros teleaudientes tendrán conocimiento, de la teleaudiencia tendrá conocimiento que hace un par de años se aprobó una vacuna por parte de la compañía Sanofi. Sin embargo, esta vacuna contra el dengue, que supuestamente es una vacuna tetravalente, realmente tiene un perfil de seguridad cuestionable, razón por la cual esta vacuna no ha sido absorbida por parte de los programas de inmunización a nivel mundial. Así que el problema realmente radica en la ausencia de terapias específicas contra el virus del dengue, y el segundo problema que tenemos es la ausencia de una vacuna eficaz y que tenga un perfil de seguridad adecuado. La única vacuna que existe en la actualidad es Dengvaxia, por la compañía Sanofi, como he comentado anteriormente, y esta vacuna tiene un problema en cuanto a su perfil de seguridad. José. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Usted sabe que yo siempre para hablar con usted me preparo, porque usted sabe mucho. Ayer estuve leyendo el Journal de Salud Pública, el New England Journal Journal of Public Health, en un artículo que para nuestra audiencia está en español, que se llama El número reproductivo básico, consideraciones para su aplicación en la salud pública. Y en uno de esos aspectos, los autores, este es un trabajo científico, explican los problemas cuando uno obtiene un número de reproducción equivocado, los riesgos que eso significa. Entonces, le quiero plantear esto para conocer su opinión de algunos temas. De acuerdo al comportamiento de las últimas 10 días, para darle un espacio en la curva, hemos observado en Panamá ahora un crecimiento multiplicador de los casos positivos y un incremento también de las pruebas. Nos indica los análisis estadísticos que estamos ya en una situación de crecimiento exponencial y no lineal. En este momento, ¿qué cosas, además de estimar bien el R reproductivo, el nivel de reproducción del virus, qué cosas debemos nosotros hacer para enfrentar la nueva situación que se nos crea al incrementarse la gente en unidades de cuidados intensivos y en las hospitalizaciones, al aumentar la mortalidad, particularmente en el segmento de los 60 años hacia adelante, y en este caso que la gente piensa como que ya estamos fuera de control? ¿Qué cosas debiéramos hacer? Sí, y yo pienso que estamos en un momento de encrucijada en este momento, ingeniero. Una excelente pregunta. Con respecto al número de reproducción efectivo, yo tengo preocupación con respecto a este número, si realmente está reflejando lo que está ocurriendo en Panamá. Entiendo que en los últimos días estamos por arriba de 600 casos diagnosticados, los cuales son mucho mayores que lo que hemos observado en semanas anteriores, y el número de hospitalizaciones tiene un patrón increciendo. Así que realmente habría que ver cuáles son los cálculos precisos que se están haciendo con respecto a este número de reproducción efectiva, y pienso que puede haber potencialmente un error en cuanto al cálculo del mismo. Con respecto a la segunda pregunta de qué debemos hacer, la situación es crítica. Yo pienso que todos debemos reconocer esto.
como científicos, como médicos, como comunidad, debemos reconocer que es un periodo de encrucijada en este momento. Lo que hagamos hoy va a tener un reflejo importantísimo en cuanto a lo que va a suceder en semanas posteriores. Y realmente creo que tenemos que analizar esto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista social, el punto más importante es concientización. Si la comunidad no toma conciencia acerca de las medidas que deben ser utilizadas de manera universal por toda la población, no vamos a poder controlar esta epidemia. Y me refiero al caso específico, ingeniero, de personas que salen a la calle, que no necesariamente están utilizando una máscara quirúrgica, particularmente en lugares cuando se encuentran en lugares cerrados. Esto realmente es inaceptable. Converso con compañeros, tanto profesionales de la salud como personas que trabajan en otros campos, y me refieren todos de una manera consistente que no es universal el uso de las máscaras. Ese distanciamiento social tiene que ser aplicado. Veo personas que se reúnen, tienen máscaras, sin embargo, rompen la regla del distanciamiento social. Lo que hay que recordar es que el distanciamiento social no reemplaza el uso de la máscara quirúrgica, y la máscara quirúrgica no reemplaza el uso o la aplicación del distanciamiento social. Así que a nivel social es importante concientización de la población. Esto va a requerir educación, esto va a requerir educación por medio de las redes sociales, por medio de televisión, radio, prensa y todo el uso de las redes sociales. Y tiene que ser una acción conjunta. Desde el punto de vista económico, la apertura económica, en mi opinión personal, no es una opción, es una necesidad. Y yo solamente quisiera traer a colación datos que estaba leyendo en el día de ayer, y los tengo aquí a mano, solamente para que vean la situación crítica que tenemos, no solamente en Panamá, sino también en el resto del mundo. El desempleo, y estoy leyendo los datos porque los apunté casualmente para seguir analizándolos, salieron publicados en el día de ayer. El desempleo en Estados Unidos se incrementó del 3.5% al 14.7%. Y cuando vemos las minorías, el desempleo en la población afroamericana es del 16.7%. En los latinos, el desempleo se incrementó en 14.5 puntos porcentuales. Es decir, se incrementó de 4.4% a 18.9% de desempleo. Cuando vemos en los asiáticos, que típicamente tienen un porcentaje de empleo muy alto en Estados Unidos, el desempleo se incrementó por un factor de 6, es decir, de 2.5 a 14.5% de desempleo. Cuando observamos el porcentaje de personas adultas que refieren que no tienen alimentos en la casa durante una semana, ya sea de manera frecuente o de manera ocasional, entre los afroamericanos el porcentaje es 20.4%, entre los latinos es 15.4% y entre los caucásicos es del 6.4%. Nuevamente, estos porcentajes reflejan personas adultas que refieren que no tienen comida en su casa, ya sea de manera ocasional o de manera frecuente durante los últimos 7 días. Realmente, si esto ocurre en Estados Unidos, solamente tenemos que imaginarnos lo que está ocurriendo en Panamá actualmente. Así que la apertura económica, en mi opinión, no es una opción, es una necesidad. El problema es que el sistema médico y lo que es las instituciones tienen que hacer frente al hecho de que no tienen otra opción más que hacer la reapertura, colocarla a una población nuevamente que tiene hambre, que está en desempleo, en periodos de cuarentena, que realmente en Panamá no han surtido el efecto que inicialmente pensaban. Es un error, en mi opinión. Desde el punto de vista médico, yo creo que el mensaje es claro, ingeniero. Tienen que implementar lo que es la descentralización del sistema de diagnóstico. No hay excusa actualmente. Yo sé que se han comprado máquinas de PCR, sé que se están utilizando máquinas de PCR en múltiples puntos, Santo Tomás, Caja del Seguro Social, obviamente el Instituto Conmemorativo Gorgas. Excelente trabajo por parte de todos los profesionales y quiero aplaudirlos por el esfuerzo que se ha hecho. Sin embargo, el llamado es claro, no es suficiente. Esto hay que implementarlo, hay que masificarlo y hay que incrementar la penetración de los test en la comunidad buscando los asintomáticos. Obviamente esto requiere inversión, esto requiere insumos, reactivos. Yo entiendo todas las vicisitudes que se pasan a nivel mundial para tratar de obtener todos estos. Estamos compitiendo con otros países. Por supuesto que otros países van a querer comprar máquinas de PCR, pero si no hacemos las órdenes de compra hoy en día, en 2 meses no las vamos a tener. Y la realidad es que las vacunas que se esperan van a estar a finales de años es simplemente una esperanza.
no tenemos la certeza de que vamos a tener todas estas vacunas accesibles a nivel mundial para toda la población a finales de años. Es una esperanza, sin embargo, puede que esta esperanza no se cristalice al final de cuentas. Así que pienso que la masificación de estas pruebas de PCR con la compra de máquinas nuevas que deben ser colocadas en diferentes puntos, no de la ciudad, sino del país, es absolutamente necesario. Y recordemos un punto que quiero enfatizar en este caso. Estas máquinas de PCR son máquinas de PCR comerciales. Es decir, tienen la capacidad de ser automáticas, no requieren de mayor entrenamiento, son lo que se conoce con el nombre CLIA Wave, es decir, el entrenamiento por parte de la persona que está utilizando la máquina es mínimo, dan respuesta en 45 minutos y lo más importante, pueden procesar muestras para diagnóstico de otros patógenos, no solamente del coronavirus, sino también de otros patógenos, tanto virales como bacterianos, como micobacterianos. Entonces lo que hacemos es colocar máquinas en la península de Azuero, colocar máquinas en Chiriquí, colocar máquinas en Bocas del Toro, colocar máquinas en Veraguas, y de esta manera modernizamos el sistema de diagnóstico para beneficio de la población panameña. Esto hay que hacerlo. En mi opinión, fue un error no implementarlo, no masificarlo, y si no lo hacemos hoy en día, vamos a tener problemas posteriores. Mi opinión personal, nuevamente, es que algunos de mis comentarios pueden llegar un poco directos a ciertas personas, pero realmente es una opinión basada en hechos, es una opinión basada en datos. Así es, Guy de la Rosa, como siempre, un placer escucharte y ojalá se tome esto como una crítica constructiva de parte de un infectólogo panameño que está pues teniendo la data actual en momentos en el cual toda información, sobre todo de esta pandemia que no conocemos, es válida. Guy, como siempre, un placer escucharte.